¿Qué tal esa sensación cuando nadie te cree? Esa frustración de tener todas las pruebas en la mano, de decir, esta es mi verdad, esto es lo que estoy viviendo, pero al parecer tu familia, tus amigos, incluso tus hijos, parece que están viendo otro guión, otra historia. Están percatándose de algo que tú no alcanzas a dimensionar. Entonces, estás mal. Eso fue lo que me pasó o me ha pasado los últimos 25 años. Soy Leti, legalmente humana, y esta construcción de la realidad que se hace a partir de las mentiras de un violentador vicario, pues es algo que muchas mujeres padecemos. En este video te voy a contar cómo inició esta construcción de la narrativa para minimizarme como persona y como madre. Y cómo yo, en mi inocencia, en mi falta de malicia, no me percaté. Porque yo seguía creyendo que el ser humano tenía cosas valiosas. Y que esa pareja que yo había elegido como padre de mis hijos era una buena persona. Y que eventualmente se daría cuenta de lo valiosa que yo era. Pero vamos a por ello. Esta construcción de la narrativa pues no sale desde que se da el delito de la violencia vicaria, es mucho antes. En mi caso comenzó desde el principio de nuestra relación. En un principio fue que yo no venía de una familia normal, porque mi papá no era mi papá, sino era un padrastro, porque eso ya me hacía menos, porque yo no había vivido en una gran ciudad, sino vivía en un pueblito, pero que también mis papás no tenían ese poder económico, mi familia no era de lana, pues. Y entonces eso ya bajaba mis puntos. En palabras de la abuela de mis hijos, mi único atributo en la vida es que yo era una güerita de rancho venida a más. O sea, tenía buenos genes y ese era lo único rescatable de mí. Lo demás no servía. Y esa narrativa se fue construyendo a través de los años. Recuerdo muy bien esa ocasión en la que fuimos a una fiesta con uno de los jefes del papá de mis hijos, él era militar, y fuimos a casa de un general. Y entonces cuando el general me conoce, se dirige hacia él y le dice, oiga, capitán, qué bonita su esposa. Y rápidamente le contestó, sí, pero no le hable porque la saqué de un rancho y no sabe hablar muy bien. De hecho, apenas viene manejando los tacones. Entonces esa construcción de que no vales, de que eres menos, empieza desde antes. En mi caso empezó desde antes. Embarazada, yo tenía el compromiso no solamente de llevar a buen término ese embarazo, no por salud, ojo, sino porque tenía la obligación de tener una hija, para que así la abuela tuviera la oportunidad de tener esa primera nieta, ya que ella no tenía hijas ni había tenido hermanas. Y entonces mi obligación era darle esa primera nieta. Y como no la cumplí y tuve un hijo, pues entonces ni siquiera para eso servía. Y luego cuando nace el hijo, pues yo, pues como vengo de rancho y no estoy así tan actualizada con las cosas de la maternidad moderna de los 90s, pues entonces
mi instinto o lo que yo concebía de ser buena mamá es borrado para empezar a tomar, pues, o a obedecer las instrucciones que me iban dando para la crianza de mi hijo. Una de las primeras instrucciones que me dieron y que tuve que cumplir fue que no podía seguir viviendo en la Ciudad de México porque la inversión térmica y entonces ese bebé le iba a hacer daño y entonces yo, pues vete a vivir a un departamento en un condominio allí en Cuernavaca sola con un bebé chiquito y pues arréglatelas como puedas. Ahí a la semana llega el señor para que te dé dinero y, o sea, como si yo fuera algo que mereciera ser escondido. O sea, que esa etapa tan bonita donde yo tendría que lucirme como mamá primeriza con mi bebé y todo no fuera valiosa y entonces lo mejor que me podía pasar era estar en un departamento alejada de mi familia y de su familia con ese bebé arreglándomelas como pudiera. Cuando mm, salgo embarazada de mi segundo bebé y en este caso si es una niña, pues entonces es la imposición del nombre, porque pues yo no conozco eso del legado, de la herencia, porque pues como, o sea, mi familia no vale la pena, o sea, ellos tienen que perpetuar el nombre y la herencia y como si fueran reyes, ¿saben? Y entonces a fuerza se le tuvo que poner el nombre de la abuela. Me permitieron poner un segundo nombre para, para que no hiciera yo tanto drama, ¿verdad? Pero pues se seguía con la narrativa de que yo, pues como mujer de militar, lo único para lo que servía era para estar cargada y atrás de la puerta, como pistola, como escopeta. Es bastante denigrante, pero bueno, así era. Así fue como me tocó vivir esa etapa. Con el paso de los años fuimos cambiándonos de ciudad por cuestiones del ejército y entonces pues hubo momentos en que no estuvimos tan cerca de su mamá y eso nos hizo más un poco más independientes, pero de todas maneras la narrativa continuaba. O sea, es que Leti no sabe cómo, es que Leti no puede hacer, es que Leti no entiende qué. Esa narrativa empezó a permear en su familia y en la gente que nos rodeaba para denigrarme como mamá, como mujer, como ser humano y empezar a crear esa falsa idea de que yo no tenía la capacidad ni para criar ni para educar a mis hijos. Cuando finalmente pasa el tiempo y yo decido separarme de esta persona, pues viene un embate violentísimo en mi contra, donde yo no solamente me separaba porque era lo más sano que yo pensaba que se podía hacer en ese momento. Simplemente yo me separaba porque yo no había podido con la responsabilidad de una familia, porque yo no estaba a la altura, porque seguramente yo tenía otra pareja, porque seguramente yo ya tenía amantes que me estaban esperando y porque seguramente
yo lo único que estaba haciendo era tomando decisiones desde mi inmadurez, mi locura y mi falta total de responsabilidad hacia mis hijos. Otra vez venía esa embestida de no sirves. De las frases que más recuerdo de este señor hacia mi persona fue: ok, te vas a ir, pero más vas a tardar en llegar a tu casa, en tu pueblo, que en regresarte, porque no tienes la capacidad ni siquiera para generar 3 pesos para mantener a los niños. Y yo, en esta narrativa, después de 6, 7 años de constantemente recibir el no puedes, no sirves, no vales, no sabes, pues sí empecé a creerme esa narrativa. Y para lo único que salí a buscar trabajo, para lo único que me creí capaz es para ser mesera en un restaurante campestre. Ese fue mi primer trabajo cuando yo me separé, porque mi mente estaba chiquita. Entonces, eso también abonó a que yo a su narrativa, porque entonces decían que yo era tan poca cosa que pues para lo único que aspiraba era para ser mesera, y que me había llevado a los niños a vivir en una profunda y absurda miseria que ellos no tenían por qué estar padeciendo si tenían un papá que sí los podía cuidar con mejores condiciones económicas y morales y sociales, y no estar expuestos a la miseria tan grande del alma mía. Entonces esta narrativa sigue y sigue y sigue. Finalmente empiezo a avanzar a nivel personal, trabajando conmigo, con mi autoestima, consigo un mejor trabajo, empiezo a ganar un mejor recurso. Finalmente no se cumple su profecía de que yo tenía por hambre que regresar a pedirle perdón de rodillas para que me recibiera con mis hijos. Y cuando finalmente se da el tema de la sustracción de mis hijos, pues ni siquiera se da de una manera violenta, pero llevábamos muchos años, o llevaba él muchos años, creando una narrativa donde yo era incapaz, donde yo no servía. Y entonces esa narrativa, a la vuelta del tiempo, pues mis hijos también la creyeron. Y lo que eran unas vacaciones se convirtió en para siempre. Y para siempre me refiero a los últimos 25 años, que para mí ya es un para siempre, ¿eh? O sea, no quisiera ser fatalista, pero han pasado cosas donde al día de hoy, a pesar de que este señor y su mamá ya murieron, su narrativa y su forma de pensar han permeado hasta el día de hoy, a tal grado que 25 años después de cometidos esos delitos, de cometido ese delito, pues mis hijos no quieren saber nada de mí. Soy un fantasma, sin derechos, sin ningún tipo de acercamiento, porque los fantasmas
no se acercan a los vivos, más bien los muertos. Estoy muerta socialmente para ellos. Entonces, esta construcción de la narrativa que mantuvieron estos delincuentes durante varios años permeó de tal manera a mis hijos, que son realmente los que me importan, porque lo que opine mi familia, su familia, los amigos, pues realmente no vale la pena. En su momento sirvió para darle validación a ellos de lo que estaban haciendo, pero a quienes realmente afectaron fueron a mis hijos y a mí. Yo siempre he declarado, he dicho fuerte y quedito que de todas las personas que me dan la oportunidad de explicar o de compartir esta historia, en que mis hijos no son malos, simplemente ellos, al igual que yo, fuimos víctimas de unos delincuentes que cometieron el delito de violencia vicaria y que salieron impunes. Y que cuando nosotros fuimos víctimas de ese delito hace 25 años, no tuvimos el acompañamiento ni legal, ni familiar, ni psicológico, ni social para poder hacernos de herramientas emocionales que nos pudieran ayudar a brincar o a transitar sobre las consecuencias de este delito. Para empezar, como lo he mencionado en videos anteriores, ni siquiera tenía nombre. Violencia vicaria no existía en el 2001. No existía. Era simplemente un señor que le quitaba los hijos a la mamá porque era necesario y porque así era lo mejor para los hijos, porque quién sabe qué había hecho esa mujer tan grave que lo mejor que le podía pasar a esos hijos era no vivir con ellos. O sea, pero en qué momento y en qué circunstancia una mamá no puede estar con sus hijos? O sea, ¿qué tipo de persona tienes que ser para que te sean arrebatados los hijos? Entonces, esta construcción de una realidad que no es real muchas veces te lleva a dudar de ti misma. Una de las cosas que a mí me sirvió para no olvidar, para no cambiar, para no minimizar o agrandar a ciertos pasajes de esta vida o de estas consecuencias, fue escribir. Primero escribí un libro que se llama Calidoscopio, donde narro la primera parte, estos primeros años de ausencia. Y ahora escribí un segundo libro que se llama Morí y sigo respirando, que narra los siguientes años. Porque sí, después de tantos años hay consecuencias. En los primeros años yo siempre he argumentado y siempre he defendido la idea de que mis hijos no tenían capacidad de decisión. Eran unos niños y estuvieron 100% manipulados por unos adultos que tenían otras intenciones
que no eran precisamente su bienestar. Entonces ellos no eran responsables, nunca fueron responsables de esta separación. En esta segunda parte, donde ellos ya son adultos, donde ellos ya tienen una capacidad de decisión, donde ellos ya tienen un discernimiento sobre qué pasó, o tienen ellos también una parte de la historia, una narrativa del papá, una narrativa de la mamá y al final una realidad que podríamos tomar como otra parte de esta historia, donde pueden confluir su parte de la historia, la del papá, la mía, y lo que ellos vean de lo que está ocurriendo actualmente, pues eso les puede dar un panorama diferente. Y si ese panorama diferente o en ese panorama diferente ellos continúan con el legado de su papá, de sus ideas y de su narrativa, pues entonces ahora ellos dejaron de ser víctimas y se convirtieron en cómplices. Y es muy fuerte lo que estoy diciendo, porque ahora son ellos los que ya toman decisión de no estar cerca de mí, ni siquiera como para conocerme o tratarme, o en ese momento o en los pocos momentos que hubo para conocernos, para tratarnos, ellos decidieron que no valía la pena, que lo dicho por su papá y su abuela sobre mí era más poderoso y tenía más peso que una realidad de una mujer que se les presentaba tal cual, así, sin maquillaje, con una realidad en blanco y negro, con un corazón listo para recibir amor, pero también reclamos. Muchas veces les dije, ¿qué te duele? Cuéntame tu dolor, hablemos de lo que nos duele y sanémoslo. Y si con toda mi disposición no hay una intención de comprensión, de empatía, pues entonces esas consecuencias de un delito de hace 25 años pues se siguen dando al día de hoy. No es fácil ser primero privada de tus hijos, porque así lo decidieron otros adultos en igualdad de circunstancias, a que ya tus hijos decidan que no quieren estar cerca de ti porque así le conviene a sus intereses, a su narrativa y a su estilo de vida el que tú no estés cerca. Porque en palabras de su papá, pues sigue siendo un ratón. Chiquito, orejón y pendejo. Y entonces ahí es donde yo tomo conciencia del momento en el que estoy viviendo y decido escribir este segundo libro. Porque para mí es muy importante no perder la narrativa, mi realidad, que es igual de importante que la de ellos. Ser mamá y ser repudiada por tus hijos por una narrativa de un tercero es complicado, es algo que no lo ves venir cuando tienes
noción de que estás embarazada y de que hay un bebecito dentro de ti, en ninguno de tus sueños más enfermos de la vida, ni de tus pesadillas sobre un futuro incierto, imaginarías que eso podría pasar. Y sin embargo, a mí me ha pasado. Como recomendación para todas esas mujeres que el día de hoy están viviendo algo parecido o derivado de una violencia vicaria, escriban un diario donde todos los días plasmen qué está pasando, desde su perspectiva, desde su dolor. Habrá páginas con llanto, pero habrá páginas con dolor, pero habrá páginas con un montón de esperanza, con un montón de ilusión. Y esas páginas son las que van a construir su propia narrativa, le va a dar fuerza a su historia. No para otra cosa, no con un motivo oculto, simplemente para no perder de vista lo que es real, lo que es auténtico y lo que al día de hoy se siente, se vive, se duele. Lo que el día de hoy lloré es válido, lo que el día de hoy sentí de ilusión, de amor, de agradecimiento es válido. Si hoy no pude ver a mis hijos, pero tuve una oración hacia ellos, lo tengo que escribir. Si hoy lloré 2 horas porque a lo lejos vi a alguien parecido y movió mi corazón, lo tengo que escribir. Porque tengo que tener la coherencia que el violentador me quita. Porque tengo que tener la coherencia de ir escribiendo mi realidad. Porque mi realidad y mis sentimientos es algo que no me pueden quitar. Y es algo que tengo que cuidar. Porque es algo que me va a dar a mí la seguridad de estar viviendo un proceso de recuperación, de resignificar mi dolor para algo positivo, para reencontrar mi sentido de vida. No solo para, pues ahí hacer un diario del dolor, no, no es para eso. Es para que cuando pasen estos 25 años o 10 años o 15 años, puedas leer esas páginas y darte cuenta, no solamente de dónde vienes, de dónde viene tu dolor, sino desde dónde has renacido, resurgido. Ojalá no tuviéramos que hablar de estos temas, pero es importante. Y Leti, legalmente humana, trata de ser una voz de una mamá que solamente ha perdido a sus hijos, pero que trata de no perder lo que siente ni lo que piensa. Gracias por escucharme, por verme y deseo que tengan mucha ilusión en su corazón, mucho amor que dar y que cuiden esa parte de ustedes como mamás, como mujeres, como parte importantísima de este planeta, no solamente para preservar la especie, sino para darle sentido y humanidad. Cuiden su corazón,
escriban su historia. Un abrazo a todas esas personas que el día de hoy no pueden abrazar a sus hijos. Abrazo enorme a todas.